¿Cómo un hombre puede llevar a toda una nación al borde de la destrucción y luego salvarla en su momento más oscuro? Hoy hablaremos de Winston Churchill, un nombre que resuena en la historia como sinónimo de resistencia y liderazgo. El 30 de noviembre de 1874, en el majestuoso Palacio de Blenheim, nació Winston Leonard Spencer Churchill. Su linaje estaba profundamente arraigado en la aristocracia británica. Su padre, Lord Randolph Churchill, era un destacado político, y su madre, Jenny Jerome, una rica socialite estadounidense. A pesar de sus orígenes privilegiados, los primeros años de Churchill no presagiaban una gran carrera. El 17 de abril de 1888, ingresa en la Harrow School, donde fue reconocido por ser un estudiante rebelde, porque durante su infancia y adolescencia tuvo problemas para adaptarse a las estrictas normas educativas de la época. El reverendo J.A.C. Weldon escribió sobre Churchill: es un niño muy inteligente, pero también muy difícil de manejar. A pesar de sus dificultades, Churchill mostró una gran determinación y perseverancia. En 1893, a la edad de 18 años, ingresó a la Real Academia Militar de Sandhurst, donde finalmente encontró su vocación, la vida militar. Se graduó 2 años después y fue asignado como oficial del ejército británico. Esta fue la primera gran etapa en la vida de Churchill, donde combinó su amor por la aventura y la guerra con su habilidad para narrar lo que veía. Y esa habilidad fue la que le dio su fama y prestigio en la carrera militar. Cubrió varios conflictos alrededor del mundo como corresponsal de guerra, enviando informes desde lugares como Cuba, la India y Sudán. En 1899, en Sudáfrica, fue capturado durante la Guerra de los Boers, un conflicto entre el Imperio Británico y los Boers, colonos de origen holandés. Pero lo que siguió fue digno de las leyendas. Antes de contarte, recuerda suscribirte al canal para que sigamos trayendo este contenido. Los colonos lo encerraron en el State Model School en Pretoria. Churchill logró escapar del campo de prisioneros, escalando un muro de aproximadamente 3 metros, y se dirigió hacia el este, con el objetivo de llegar a Delagoa Bay. Recorrió cientos de kilómetros a través del territorio enemigo, convirtiéndose en un héroe nacional al llegar a territorio británico. Este episodio fue clave para consolidar su imagen de valentía y determinación, cualidades que le serían útiles en los años venideros. En 1900, tras su regreso triunfal de Sudáfrica, Churchill fue elegido miembro del Parlamento por el Partido Conservador. Así, comenzó su carrera política, marcada por su audacia y su capacidad para moverse en el escenario político. Sin embargo, en 1904, sorprendió a muchos al unirse al Partido Liberal, rompiendo con los conservadores debido a las diferencias políticas. Esta decisión fue una clara señal de que Churchill no se ataba a las ideologías rígidas, sino a lo que consideraba mejor para su país. Durante los primeros años del siglo XX, Churchill ocupó una serie de cargos importantes, destacándose como un político reformista que abogaba por la modernización de la Marina británica. En 1911 fue nombrado primer Lord del Almirantazgo, un puesto de alta responsabilidad. Fue en este rol que Churchill enfrentó su primera gran crisis política y militar, la Primera Guerra Mundial. En un intento por abrir un segundo frente contra los turcos otomanos, Churchill planeó la campaña de Galípoli en 1915. Sin embargo, la operación fue un desastre, resultando en una humillante derrota para las fuerzas aliadas. La derrota perjudicó la reputación del Reino Unido en el escenario internacional, mostrando vulnerabilidades en su capacidad militar. La campaña resultó en la muerte de aproximadamente 150.000 soldados británicos y aliados debido a combates, enfermedades y condiciones extremas. Esto provocó que Churchill renunciara a su cargo, y en un gesto que revela su carácter resiliente,
decidió alistarse y luchar en el frente occidental como comandante del batallón en Francia. Sin embargo, para muchos, la gran figura heroica de Churchill había desaparecido. Su voz ya no parecía tan relevante y su nombre ya no sonaba entre el alto mando del gobierno británico ni su gente. Mientras todo esto sucedía, al mismo tiempo, una amenaza se gestaba al otro lado de Europa. Adolf Hitler crecía en poder e influencia. Mientras muchos líderes europeos intentaban apaciguarlo, Winston Churchill emergió como una voz solitaria que advertía sobre el peligro del nazismo. Para entonces, ya había vuelto a ser miembro del Partido Conservador, y sus discursos en el Parlamento denunciaban el creciente poder de Alemania y la amenaza que representaba para toda Europa. En 1939, tras la invasión alemana de Polonia y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las advertencias de Churchill demostraron ser proféticas. El 10 de mayo de 1940, en medio de la crisis y con las fuerzas nazis avanzando rápidamente por Europa, Churchill fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña. Este fue el momento que definiría su vida y su legado. La primera prueba seria de Churchill como líder de la nación llegó durante la Batalla de Inglaterra, mientras la Luftwaffe alemana bombardeaba Londres y otras ciudades británicas. Churchill se mantuvo firme y se negó a negociar con Hitler, a pesar de que Gran Bretaña parecía estar al borde del colapso. Fue en este contexto que pronunció algunos de los discursos más memorables de su carrera, incluyendo su famosa frase: lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Estas palabras no solo levantaron la moral del pueblo británico, sino que también enviaron un mensaje claro a los nazis: Gran Bretaña no se doblegaría ante la amenaza de la invasión. A lo largo de la guerra, Churchill demostró ser un líder incansable, trabajando para mantener unida la coalición aliada, que incluía a Estados Unidos y la Unión Soviética. Su relación con Franklin D. Roosevelt fue clave para asegurar el apoyo militar y económico de los Estados Unidos, lo que eventualmente inclinó la balanza a favor de los aliados. Con el desembarco del día D, el 6 de junio de 1944, las tropas aliadas iniciaron la liberación de Europa y en mayo de 1945, la Alemania nazi finalmente se rindió. A pesar de haber llevado a Gran Bretaña la victoria, Churchill fue derrotado en las elecciones generales de 1945, siendo reemplazado por el laborista Clement Attlee. Sorprendentemente, a pesar de su popularidad, el pueblo británico decidió que era hora de un cambio, especialmente en términos de reformas sociales y económicas. Pero esto no hizo que Churchill abandonara la política. En 1951 fue nuevamente elegido como primer ministro, aunque este segundo mandato estuvo marcado por su avanzada edad y problemas de salud. En 1955, finalmente se retiró de la política activa. Winston Churchill falleció el 24 de enero de 1965, a la edad de 90 años. Fue despedido con un funeral de Estado, una rara distinción que subraya el impacto de su vida en la historia de Gran Bretaña y del mundo. Hoy en día, Churchill sigue siendo recordado como uno de los más grandes líderes de la historia moderna, un símbolo de resistencia, coraje y determinación. Su capacidad para enfrentar la adversidad y su visión estratégica lo convirtieron en una figura legendaria. Churchill no solo lideró a Gran Bretaña en su ahora más oscura, sino que también dejó un legado imborrable como defensor de la libertad y la democracia. Así llegamos al final de esta gran historia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido.